Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, mi nombre es Azucena Rojas y es un gusto pues estar llegando al último episodio de la temporada. Nada más hagan un plan de qué quieren hacer para poderlo aprovechar de la mejor manera. Descansar va a ser importante, pero con propósito. El tema de involucrar a estudiantes más en proyectos de investigación, yo creo que es un tema que está muy presente. Yo espero que ya muchas de nuestros y nuestros estudiantes estén, pues algunos descansando, otros a lo mejor ya tomando cursos, y también lo mismo pienso para nuestras y nuestros profesores. Un gusto estar aquí con mis colegas, con Beata Boina y Carlos Elizondo. Lo logramos. Bueno, vamos a terminar este podcast primero, por supuesto. Pero bueno, colegas, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Azucena, a ver si lo logramos. Gracias. Oigan, pues la idea de este podcast es dar recomendaciones. Viene una temporada que creo que es reconfortante en el sentido de que tenemos más tiempo para leer, para observar alguna serie, alguna película, y creo que mucho de nuestro público se va a ver muy beneficiado de conocer en qué recomendaciones les podemos dar, nos pueden dar en particular ustedes. ¿Y qué hacemos con las siguientes semanas que tenemos un poquito más de tiempo que de lo normal? Y pues me gustaría empezar con Beata, que sé que ya está, de hecho, fuera de México, pero a ver, Beata, cuéntanos, ¿cómo vas a aprovechar tu tiempo? ¿Qué nos recomiendas leer, observar en las series, etcétera? Adelante, por favor. Sí, pues yo ya estoy en Polonia, efectivamente, así que desde la distancia saludo a los que nos escuchan y me alegro mucho que cerramos justamente con este episodio dedicado al tema, pues, qué hacemos en las vacaciones y qué se puede hacer en las vacaciones, porque yo creo que es la parte agradable. Siempre después, obviamente, de una temporada de mucho trabajo, pues hay que descansar, ¿no? Y por eso, obviamente, podría yo recomendar, y más adelante les puedo recomendar algunos libros, etcétera, pero yo siempre lo que recomiendo es viajar. Eso es lo más importante, a mi modo de ver. Hay que aprovechar el tiempo libre que tenemos para viajar, para conocer cosas, lugares nuevos, experimentar cosas, lugares nuevos. Yo diría cualquier viaje es un buen viaje, aunque a veces no necesariamente lo pasamos siempre muy bien, siempre son unas experiencias que enriquecen y que hacen que pues conozcamos, experimentamos cosas nuevas. Obviamente yo estando en Polonia voy a decir, pues vayan a Polonia, ¿no? O sea, si buscan algún destino europeo no tan convencional como los destinos donde suelen ir, tipo España, Francia, el Reino Unido o Alemania, pues vayan a Polonia. Muchos van a República Checa, pues otra vez digo, vayan a Polonia porque se van a sorprender de que es un país grande, con mucha diversidad, un territorio importante y además buena comida, lo cual sé que mexicanos y mexicanas aprecian muchísimo. Y van a encontrar aquí pues muchos lugares muy interesantes, más allá de la capital, Varsovia o Cracovia, los dos destinos típicos, pero también Gdańsk en el Báltico, más en el sur, digamos, las montañas en Tatre, también todo eso vale la pena mucho visitar. Y los mexicanos con los que hablé que estuvieron en Polonia, pues siempre regresan maravillados. Me hubiera gustado estar más tiempo, ¿no? Pero bueno, eso no todos pueden hacer de repente un viaje así, quizás a Polonia. Y si se quedan en México, yo diría también hay lugares extraordinarios. Y en ese sentido, siempre también recomiendo empiecen a hacer actividades físicas, ¿no? O sea, yo creo que el tiempo de descanso de verano debería ser tiempo para pues cuidarnos un poco más, en sentido no solo comer mejor, porque a veces cuando estamos ahí como en las clases, entre las clases y tal, pues estamos ahí medio mal comiendo, pero bueno, buena alimentación por una parte y por otra parte el tema de actividad física. Empezando senderismo también es mi recomendación. Tú eres famosa por tu ruta, la ruta de la Polaca. La ruta de la Polaca, ahí hay varias rutas que pueden seguir, incluso si no viajan. Estando en la Ciudad de México, se puede ir a lugares como Desierto de los Leones, como Los Dinamos, como Ajusco. En fin de semana es seguro, no hay problemas. O sea, la gente muchas veces teme por el asunto de inseguridad. No, ahí sí van sábado, domingo, siempre hay mucha gente. Obviamente hay que mantener precauciones mínimas como la Ciudad de México, ¿no? Pero cualquier lugar, pero en general son buenos lugares. Entonces,
empezar con alguna actividad física, yo creo que eso les ayudaría mucho porque se despeja un poco, se quita de la mente todo ese tema relacionado con la tensión por el trabajo. Es como una especie de catarsis, una limpieza física y mental profunda. Sí, no, definitivamente ya me diste ideas y me parece fantástico, Beata, el tema de la actividad física que además yo creo que te prepara después a poder consumir este otro tipo de información, ¿no? De información más fácilmente. Sí, hay estudiantes en el TEC y bueno, en muchas otras universidades también que hacen senderismo. O sea, yo me encontré con estudiantes que hacen senderismo, justamente en la universidad, aquí en el Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, Beata. Pues vamos a ver quién se suma, ¿no? Que nos manden sus experiencias al final del verano, estaría buenísimo. Y Carlos, pues tú también, ¿tú qué vas a hacer? Tú también estás por este lado de Beata, tienes otras recomendaciones, a ver, cuéntanos. Gracias, Azucena. Mira, yo comparto en principio lo que ha dicho Beata, pero cada momento, cada circunstancia es distinta. De hecho, tenemos muchos alumnos que van a hacer verano, entonces tampoco queremos frustrarlos. También el verano tiene su mérito, te permite concentrarte distinto en tus materias, tiene un ritmo, pues quizá de mayor profundidad, porque son menos materias, aunque son más intensas. Entonces tampoco creo que hay que desanimar a los que optan por eso, o los que optan por un trabajo que tiene, además de un posible ingreso que te complemente cuando la situación en casa no es muy buena, o que quieres ahorrar para un viaje futuro. También te puede ir vinculando con tu vida profesional futura. No voy a ahorita contarles lo que hago, lo haré al final, sino más bien lo que hice cuando era estudiante, que yo creo que es el contraste más relevante, porque ahora Beata tiene mucho dinero, puede ir a Polonia, puede caminar por aquí, Mira, por de allá. estudiante Pero yo cuando viajaba de eres mochilera. estudiante, acuérdate, Beata, cuando eras estudiante, pues las circunstancias son distintas. Sí, lo sé muy bien. Pues yo en mis veranos, creo que en todos trabajé. Trabajé en cosas vinculadas con lo que estudiaba, que eran relaciones internacionales. Siempre no pagado, es una cosa frustrantísima, pero no pagado. Alguna vez trabajé en un servicio social en las relaciones exteriores, otra vez en una oficina en ese entonces, en la regencia de la Ciudad de México. Un profesor trabajaba ahí. En otra ocasión, pues, traduciendo, haciendo una investigación, ayudando a un profesor en una investigación. Entonces, y todo eso me resultó muy, muy útil. Me vinculó, me hizo entender que me gustaba más y que me gustaba menos. Un verano sí hice un viaje, el primero, un viaje largo. Eran épocas muy distintas. Había que, en el 83, no había dólares suficientes en la economía. Y entonces había que hacer cola para ver si estaban $500. Había que viajar con una austeridad increíble, pero aproveché, entre otras cosas, para ir a la Universidad de Oxford, donde acabé haciendo mi maestría y mi doctorado. Entonces, vean dónde están, qué les sirve, qué les funcione. Lo que sí creo que hay que evitar, soy bien paternalista, los programas luego se vuelven bien aburridos por eso, aquí los viejitos dando consejos, es evitar perder el tiempo. Es tan fácil perder el tiempo. Ayer estaba yo esperando que llegara mi esposa para cenar con ella. Dije, pues trabajo o veo un poco en las redes sociales. Se me fue una hora inútil en las redes sociales. Entonces estamos completamente atrapados por ello. Y pues es muy fácil pasarse un verano viendo TikTok o lo que les guste ver. Entonces, nada más hagan un plan de qué quieren hacer en función de su situación personal, profesional, de qué semestre vayan, etcétera, para poderlo aprovechar de la mejor manera. Me parece excelente, Carlos. Gracias por esa recomendación. Y creo que es muy oportuno lo que mencionas, porque parte de también dedicar este programa a estas recomendaciones por lo que hemos observado con que lo hemos analizado en otros programas, con el tema de las redes sociales y cómo nos atrapan con sus algoritmos y luego nos meten en una caja, ¿no? de resonancia en donde a veces no podemos explorar hacia afuera. Y creo que lo que también hemos visto es que para salir de eso no hay nada más que tomar acción, ¿no? Como tomar realmente acciones concretas, que me encantan toda la gama de cosas que nos comentan ahorita y que creo que se pueden ir
intercalando. Si hacemos un plan, como dices, creo que es muy bueno planear, ¿no? Hacer un calendario y decir cuántos días me quedan, qué voy a hacer en esos días y aprovecharlos. Quizás, Susana, descansar también se vale, o sea, no es que uno tenga siempre que tener hiperactividad, a veces hay que dormir más, ver más a los amigos, porque la dinámica entre el tráfico y la presión profesional del curso, etcétera, pues puede ser muy agotador un semestre. Uno lo ve en tu cara y en la de los estudiantes al final del semestre, pues cómo se va uno desgastando, ¿no? Totalmente. De También hecho, se vale descansar, pero yo nada más alertaría no perder el tiempo. me Ahora, encanta eso. insisto, hay algo paternalista en esto, pues porque a lo mejor la gente no está perdiendo el tiempo, sino descansando, en fin. Me encanta lo que comentas y les platico un poquito de sí, como yo, cómo estoy pensando este verano, diferente al de otros veranos. Generalmente en los veranos yo también me encanta viajar, con Roberto, con Sofía, pero estoy tan cansada, como puedes ver en mi cara, que he decidido no salir y aprovechar el tiempo para planear, como les mencionaba, para tomarme el cierre de semestre para los equipos directivos es muy intenso y hacer las dos cosas al mismo tiempo, creo que no. Yo sí voy a tomar vacaciones, pero ya lo haré cuando arranquen clases y podamos tener como todo listo. Pero sí creo que en mi caso, como bien lo mencionas tú, descansar va a ser importante, pero con propósito y me gustaría, creo que la actividad física me va a ayudar mucho a retomar un libro, una serie, porque luego, si no, como que la mente también no está en su mejor momento para hacer estas cosas, ¿no? Pero me parece que son muy buenas opciones. Y yo lo que les quería preguntar, aprovechando esto, es, a mí me parece muy importante ese relacionamiento de los estudiantes con sus profesores para hacer proyectos. Y no sé si ustedes también tengan o sea, lo hagan cotidianamente con estudiantes, se aprovechen el verano para hacer algún proyecto de investigación y tengan voluntarios que trabajen con ustedes o han notado que eso que decíamos que hacíamos mucho en los 80, yo también lo hacía, Carlos, te lo prometo. ¿Lo están notando con los estudiantes de ahorita o los deberíamos invitar más a que pues aprovechen, ¿no? Yo creo que hay que invitarlos más, digamos. Yo lo he hecho, no recientemente, pero lo he hecho. He tenido a estudiantes apoyándome en alguna investigación. Cuando he tenido que acabar un libro, pues me he quedado, porque los veranos pueden ser muy buenos para terminar un libro, porque no tienes la presión de todo lo que tienen normalmente, pero sí creo que es algo que aunque está en el modelo del TEC, tanto los estudiantes como nosotros, no solo los otros dos, los profesores, nosotros tres, los profesores en general, podríamos hacerlo mejor. Me encanta. Beata. Sí, no, yo coincido también. O sea, que el tema de, pues eso, involucrar a estudiantes más en proyectos de investigación, yo creo que es un tema que está muy presente en el contexto del TEC, aunque sí se necesita más. No estoy tan segura si el verano es el mejor como tiempo para hacerlo. Lo digo porque como que en el calendario escolar o universitario mexicano me da la sensación de que se han cambiado, digamos, las órdenes de las vacaciones, ¿no? Quiero decir que el verano es relativamente corto, porque son como 4 o 6 semanas más o menos, mientras que las vacaciones de invierno son mucho más largas, ¿no? Porque son, pues, yo diría 2 meses más o menos, ¿no? Entonces, eso como que ese cambio de dinámica hace que efectivamente los veranos, como es relativamente poco tiempo, pues estudiantes también quieren estar como un poco más, digamos, con sus cosas, descansando, en vez de estar involucrados en algunos proyectos, y los profesores también, porque pues por razones obvias saben que a principios de agosto va a empezar de nuevo la ruleta, entre comillas, que es decir, va a empezar de nuevo nuestro ciclo y hasta principios de diciembre, básicamente, ¿no? O más o menos, ¿no? Entonces, sí, eso hace que no es quizás tan fácil siempre o no es tan compatible siempre con los proyectos de investigación y en ese sentido. Pero bueno, son buenos tiempos, sin ninguna duda, involucrarse en algunos viajes o salidas como voluntarios, ¿no? Lo que han mencionado, el voluntariado es un tema muy importante que te permite también, digamos, explorar
diferentes opciones profesionales, incluso haciendo viajes dentro o fuera de México. Y eso siempre pues es muy, muy enriquecedor en este sentido. Y sí, lo de evitar perder tiempo, lo que tú mencionaste, Carlos, yo creo que es crucial. Evitar perder tiempo, obviamente sí hay que descansar perdiendo un poco el tiempo, pero si se prolonga demasiado ese proceso, pues no resulta tan bueno, ¿no? O sea, nos empezamos a aburrir básicamente y el aburrimiento, pues es un tema problemático, puede llevar a situaciones pues casi incluso de depresión. Eso es muy importante, porque el aburrimiento además te va paralizando. Entonces, el aburrimiento lleva a más aburrimiento y en el a la depresión. Y hay que romper ese, digamos, ese círculo, ¿no? Vicioso. ¿Cómo se rompe? Pues empezando a hacer otras cosas, ¿no? O sea, salir fuera, ver a amigos, al menos, ¿no? Como mínimo. O sea, romper ese círculo. Viajar, hacer cosas juntos creo que también es importante, porque luego también solemos durante el semestre estar a veces aislados, ¿no? Ahora, ahí hay un tema que, tienes toda la razón, adelante, pero hay un tema que yo veo en la gente de la edad de nuestros estudiantes, ¿cuánto tiempo pasan jugando en línea? Juegos de todos tipos, o sea, videojuegos. Y, pues bueno, a mí me parece, pero otra vez, desde la distancia y la vejez y el paternalismo nos pueden echar jitomates a la pantalla que no van a ver, pero pues a lo mejor aprovechar para hacer los juegos presencial. Sí, está padre eso, o sea, vernos, salir. Otra forma de pasar los veranos, que yo ya no lo hice como universitario, pero lo hice mucho en la prepa, pero pues, yo era nerd, y entonces hay que verlo desde esa distancia, que es pues, algún libro que siempre has querido leer y que requiere mucho tiempo y concentración. ¿Cuál es el libro que ustedes recuerden de ese tipo? Yo lo que recuerdo es La Guerra y la Paz, que es un libro pues, francamente grande, que requiere mucha concentración porque hay una cantidad de personajes que además los nombres no coinciden, porque en ruso depende si te están hablando un hombre, una mujer, si usan tu nombre de casada o de soltera, es un enredazo. Pero me acuerdo todavía, tantos años después, pues cómo te puedes meter en ese mundo porque no tienes las distracciones del ciclo escolar. Entonces quizá escojan esa novela, ese libro de historia, que siempre quisieron leer y que pues, las circunstancias no te lo permiten porque hay ciertos libros que sin esa concentración simplemente no lo vas a lograr. Eso es una buena recomendación, aunque no estoy al 100 segura que muchas lo van a seguir porque, como digo, no tiene que ser Guerra y Paz, puede ser otro libro, Si así fue, a lo mejor ni haríamos recomendaciones, ¿verdad? pero A ver, digo, vamos a una apuesta. ¿Cuántos irán a Polonia y cuántos leerán una novela? bueno, no, tú vas a ganar. Si Oh. dijeras novela como Guerra y Paz, pues yo posiblemente podría ganar. Es que es más Posiblemente, barato ¿no? leer la novela. Eso sin duda. Hay novelas muy buenas para esa edad, ¿Cuáles ¿no? recomendarían ustedes? Porque La Guerra y la Paz es una novela fantástica, pero pues, es ciertamente de otro momento. Si hoy, Azucena, tú tuvieras que decir, mira, este es el libro que yo querría leer, no he podido por distintas razones. Yo le voy a contar una novela, o sea, algo que me pasó de joven es que empecé a leer Cien años de soledad y efectivamente me pasó que empecé clases y no lo pude terminar y después se me olvidó todo. Entonces creo que podría ser una buena novela intentar volver a leer. Pero tú en un verano leíste las obras completas de Karl Marx. No. Me limité a lo fundamental, ¿sabes? Al manifiesto comunista. Ok, es chiquito, bien, ¿cómo No, va? pero yo creo que hay muchas, o sea, la verdad es que hay muchas novelas que podrían ser interesantísimas para jóvenes, porque muchas de esas novelas después se hicieron películas, ¿no? O sea, como El Señor de los Anillos, o sea, todos esos libros de Tolkien muy famosos, esa saga, ¿no? Hay libros muy interesantes también escritos en los países escandinavos, en Suecia. Por ejemplo, La chica con el tatú con El el tatuaje de tatú de dragón. dragón. O sea, hay libros impresionantes que realmente, o sea, empiezas a leer y los consumes así como que se pasa el tiempo y ni te das cuenta, ¿no? Entonces yo creo que sí hay algunos que están como
ávidos de esa experiencia, pues deberían escoger uno de estos libros y ver cuál es la diferencia entre cómo fue la película y cómo el libro puede ser a veces muy distinto, mucho más profundo en, digamos, en sus orígenes, ¿no? Ahora, esto es bien interesante porque depende qué hagas primero, si ves la serie, película o el libro. En general, a mí, si leí primero la novela o el libro, y luego la serie y la película, en general salgo decepcionado, porque tú ya te construiste en la cabeza todo un mundo que pues, no logra el espacio No breve. encaja bien. Y al revés funciona mejor. De hecho, yo leí La Guerra y la Paz después de lo que era una serie, pues no se llamaba así una serie, pero la BBC tenía una serie de capítulos sobre la Guerra y la Paz que fue lo que me llevó a leer el libro y me ayudó mucho además a pues, ponerle cierto contexto y entender algo de los personajes. Primero vi los programas y era ficción, era una relación de la Guerra y la Paz. Pero en fin, yo creo que es un buen tema el que tú dices, Beata. Hay muchos libros de todos tipos. Ahora, pero ¿cuál fue tu libro? Así que, o ¿cuál sería tu libro hoy? Si tuvieras tiempo y no anduvieras de la seca a la meca. No sabría decir, o sea, he leído muchísimos, todos los clásicos de la literatura, sabes, de diferentes partes del mundo, pues en los tiempos cuando pues había que leer los libros. ¿Pero cuál fue tu clásico favorito? Mis clásicos, yo diría que, bueno, he leído a Thomas Mann, por ejemplo, eso fue, o sea, un clásico sin ninguna duda, pero también eso, Cien años de soledad, libros de Vargas Llosa, o sea, digamos, esa literatura latinoamericana que era también bastante popular en la Polonia comunista, ¿no? Por razones obvias, porque como de Cortázar también, o sea, la verdad Por muchos, ejemplo, pero Vargas Llosa, que acaba de morir. Un libro para leer en el verano porque es complicado y largo. Hay dos: La guerra del fin del mundo o Conversaciones en la catedral. Son estos libros complicados que necesitas leerlos al principio del verano para que no acabe el verano y no los hayas terminado. Ya sé. Sí, eso sí, sin duda, ¿no? Y además, hay también, El amor en tiempos de cólera, pero muy interesante, la verdad a mí me pareció interesante. Además hay también película, ¿no? Basada en ese libro que quizás, bueno, no es tan buena, pero en fin. Yo tengo muchas ganas de leer, y perdón, pero antes de que se nos vaya acabando en tiempo, a Irene Vallejo, a un libro que se llama El infinito en un junco, que es sobre cómo se crearon los libros. Y tengo esa novela ahí como guardada desde el inicio de año, entonces creo que va a ser un buen momento para empezar. Bueno, yo les quería compartir algunos libros que estoy leyendo por mis obsesiones presentes y por qué creo que vale la pena leerlos. Uno se llama de Joanne C. Williams, que se llama Outclass: How the Left Lost the Working Class. Estoy tratando de entender por qué, de dónde viene esa coalición trumpiana, y creo que esto explica bastante bien ponerte en los zapatos de esos trabajadores, blue collar workers, como Estados Unidos, esta clase media de Estados Unidos, que se sintió como atrapada entre la pobreza y las élites, y donde el Partido Demócrata no tenía mucho que agregar. Ese a mí me ha sido muy útil. Y para entender cómo yo estoy obsesionado por qué México no crece, por qué México no ha sido capaz de aprovechar sus oportunidades. Y hay un libro del siglo XIX realmente, no, perdón, del siglo de la colonia, porque tenemos esta capacidad de olvidarnos qué importante es la colonia para entender México. Es un libro de un historiador de Estados Unidos que se llama John Tutino, que se llama Making a New World: Founding Capitalism in the Bajío and Spanish North America, que creo que sirve muchísimo para entender pues cómo se articuló el país, bueno, el país de esta región, a la globalización, y sin ella no se entienden muchas de las cosas posteriores. Pero en fin, para eso creo que sirven, para mí, para eso me sirven los veranos, para leer luego cosas que no podría leer de otra forma. Muchísimas gracias, Carlos. Pues aprovechando que se nos acaban los minutos, estaría muy, muy interesante pues acabar con estas recomendaciones. Gracias por estas dos. Déjame dar rápido una serie para ya no hablar más. Venga. Que sería interesante ahora, en medio de esta
horrenda guerra entre Irán e Israel. Claramente Israel tiene una presencia de espionaje en Irán muy sofisticada y hay una serie que está en Apple que se llama Teherán, que creo que da cuenta de cómo logran insertar, además algunos de las familias que emigraron de Irán rumbo a Israel, pues tienen conexiones y pueden hablar muy bien el idioma local, etcétera. En fin, para el que le guste hacerlo más por la vía del entretenimiento, se me parece muy bueno. Padrísimo. Eso está muy bien. Y ya que estamos con el tema del espionaje, yo voy a recomendar otra, que es The Americans. The Americans, así se llama. Es una serie sobre los infiltrados rusos en los Estados Unidos en los tiempos de la Guerra Fría, pero que, digamos, es una realidad que tuvimos en la Guerra Fría, pero que la tenemos también en esos últimos tiempos y hay muchos casos, digamos, que han salido en los Esa últimos es años. extraordinaria, creo Es- que es una muy buena recomendación. Primero porque la Es fuera de recreación, serie, es fuera de la serie. la recreación de los Estados Unidos de los 70s es muy bueno y los dilemas éticos profesionales que enfrentan, de familia que enfrentan, es una muy buena serie. ¿Y en dónde está esta Beata? ¿Dónde dijiste que está? No sé exactamente dónde está, en qué plataforma. Es una serie que se grabó alrededor de 2008, después hay como 8, O sea, que los alumnos no van a tener problema en encontrarlo. seguro la encontrarán. The Americans es famosísimo. Creo que es de las 10 mejores series en general en la historia. Así que vale mucho la pena verla. Y sí, efectivamente, o sea, también muchos libros que se podrían recomendar. Yo tengo por aquí un par de libros. Hay una nueva biografía de Zbigniew Brzezinski que se llama Zbig, que acaba de aparecer precisamente, que era el consejero en temas de seguridad de Carter. Entonces, un poco su historia conectado con el tema de Polonia, obviamente, y Estados Unidos. Y recientemente leí un libro que me pareció muy importante sobre, que se llama ¿Por qué caen los imperios?, de Peter Hütter, que es una comparación de cómo cayó el imperio romano y pues cómo es la situación hoy en día en el contexto de los Estados Unidos. Entonces hacen esa comparación histórica de la cual nos sale que los imperios contribuyen a que crezca la periferia y al final la periferia es la que se engullece, de alguna forma podríamos decir, al centro y muchas otras cosas. Entonces, muy interesante, sobre todo si lo combinamos también con este otro libro que ha salido, pues, ¿Por qué fracasan los países?, con el que hace Acemoglu, quien ganó pues el premio Nobel, digamos, en el tema económico, ¿no? Hace poco. Entonces, esos dos libros combinan muy bien, explican muy bien, digamos, las realidades de mediano, corto, pero sobre todo largo plazo. Buenísimo, pues muchísimas gracias a ambos por sus recomendaciones. Creo que fue ¿Y un las tuyas, Azucena? Nos quedan 30 segundos. No, ya terminamos. Los míos. Ya les dije. No, yo quiero leer el de Surveillance Capitalism de Shoshana Zuboff, porque además estamos planeando una materia que tenga que ver con todos estos temas de la información. Entonces, bueno, a ver qué termino leyendo. No sé si me va a dar tiempo, pero lo voy a intentar. Bueno, pues que tengan muy bonito verano, todas y todos, que lo aprovechemos mucho, que podamos hacer todo lo que queramos. Ya vieron que hay muchas opciones y nos estamos viendo, por supuesto, y escuchando principalmente en su podcast favorito, en su plataforma favorita. No se olviden de Con Su Permiso y síganos en redes sociales @csocialestech. Gracias. Hola, Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. y te invitamos a escuchar Territorio Negocios. Un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast. La barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con Su Permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.